Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando al programa, que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Wolfpack, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. ¿Cuánto sale medio kilo de pan y un paquete de galletas económicas para llenarte ahí en Holanda? Las notas más caro a lo que era la economía hace un tiempo atrás. Todo sí, bueno, los precios han ido subiendo, también han ido subiendo los salarios y las pensiones, pero los precios han subido más. Medio kilo de pan y un paquete de galletas. Lo más barato, un pan grande, un pan de eso de rebanadas familiar, pues te costará el más barato 1,5 € por ahí. Y un paquete de galletas de las más baratas, pues las más baratas quizás, pues no sé, serán quizá 50 céntimos o algo así, un paquete de esas eh, galletas de waffles de chocolate. Pero bueno, en esas galletas ahí tienes que pensar que le meten mantequilla transgénica y toda clase de mierda, ¿no? Pero bueno, 50 céntimos, o sea, si en un momento dado estás hambriento y solo tienes 50 céntimos, pues... Kawazu, bienvenido, saludos a Paraguay, muchas gracias por estar aquí. Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar. Elida Tubio, bienvenida, muchas gracias, saludos a Argentina. Bueno, perfecto, empezamos. La guerra de Gaza ha terminado, por lo menos de momento. Y bueno, algunos están haciendo balance, ¿no? Y bueno, muchos le dan el, el mérito a Trump por haber parado la guerra, que bueno, yo no digo que no tenga algún mérito, ¿no? O sea, aunque sea un acuerdo que favorece a Israel y tal, pues bueno, por lo menos ha acabado la guerra, ¿no? O sea, el premio Nobel se lo han dado a la María Cochina Machado esta, pero bueno, yo creo que Trump se lo merecía más, ¿no? Porque si se lo dieron al hijo puta de Obama por no hacer nada, o sea, absolutamente nada, acababa de subir al poder y no había hecho literalmente nada. O sea, Trump, que sí ha hecho algo, pues oye, se lo podían haber dado. Shayoshira Flor de Lis, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Otra vez te sientes mal, querida, ¿qué te pasa? O sea, yo creo que tienes algún problema estructural con tu salud, ¿eh? Cada día estás enferma. Que si la barriga, que si la fatiga, que si el mareo, que si no sé qué. Háztelo mirar, en serio. Bueno, pues ya hemos hablado muchas veces. Falta de sexo, puede ser. Ay, pues cómprate un vibrador, querida. Si eso lo venden por internet, le faltan los vídeos. ¿No? Que mire mis vídeos, siempre se va a mirar vídeos de otros. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de todos los muertos y todo este rollo. Vamos a hablar ahora del tema. No, no, no. Necesitas a alguien que vibre bien, ¿no? Que tenga buenas vibraciones. Que tenga buenas vibraciones para ti, ¿no? Ok, bueno, ya hemos hablado muchas veces de todos los muertos y la destrucción y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora del tema económico, ¿no? ¿Cuánto, cuánto le ha costado la guerra a Israel, ¿no? Ok,
Ahí lo tienes. El analista económico Haggai Amit estimó en The Marker el 10 de agosto de 2025 que el coste de la guerra genocida de Israel contra Gaza podría llegar a los 87.000 millones de dólares. Ok, 87.000 millones de dólares. No. Eso el 10 de agosto, o sea, estamos a 13 de octubre, ¿no? Hoy se acabó la guerra, 13 de octubre. O sea, hay 2 meses más de guerra. O sea, esos 87.000 millones bien podrían ser 100.000 millones o por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a dar por bueno los 87.000 millones, ¿no? Wow, tengo aquí... A ver, tengo que cerrar unas cuantas ventanas, si no me va a ir más lento la mierda esta que... Pues cada vez que comparto una cosa, se abre una ventana. Bueno, Alejandro Molinas, bienvenido. Saludos a México. Ok, no vamos a leer todo el mamoneo de cuánto, porque, o sea, no tengo ganas ahora de leer que cuánto gastaron en cada arma y mierdas así, ¿ok? Otra cifra. Estados Unidos gastó más de 34.000 millones de dólares para respaldar a Israel después del 7 de octubre, alimentando el genocidio de Gaza. O sea, Estados Unidos ha pagado un tercio del coste de la guerra. Ese dinero no ha salido del bolsillo de Donald Trump, ni de Jared Kushner, ni de Sheldon Adelson. Bueno, Sheldon ya murió, pero Miriam Adelson, ni ninguno de estos hijos de puta sionistas que financian a Trump. No. Este dinero ha salido del contribuyente norteamericano. Ahora bien, cuando empiecen a reconstruir Gaza y Jared Kushner, Donald Trump y toda esta gentuza empiecen a hacer sus apartamentos, sus hoteles, que bueno, ya veremos a dónde nos lleva todo eso, porque tiene la pinta de que los israelíes se van a quedar con el gas que hay delante de Gaza, 500.000 millones de dólares, ¿no? Eso va a alimentar un crecimiento económico en Israel y quizás en la propia Gaza, pero o sea, ¿quién va a vivir en esos apartamentos construidos por Donald Trump y Kushner? O sea, a la gente que le han destruido su casa, ¿van a poder recuperar su casa? ¿Donald Trump se la va a reconstruir? O sea, ¿van a poder acceder a uno de estos apartamentos que construye Donald Trump? ¿O cómo va a ir? Porque, o sea, con energúmenos como Trump, Kushner y Tony Blair en el poder, o sea, tiene la pinta de que ahí lo que va a pasar es que van a venir israelíes y norteamericanos a vivir en esos nuevos pisos y bueno, los palestinos les podrán limpiar el retrete quizá, ¿no? Los van a usar de mano de obra como ya los usan en Israel, que bueno, quizá eso ha jugado un rol en el hecho de no ir hasta el final en la expulsión, porque o sea, por mucho que los consideren como animales, por mucho que los detesten, por mucho que los... Israel necesita la mano de obra palestina. Que bueno, lo tienen muy bien montado, porque no es como la inmigración europea, que o sea, viene aquí alguien de donde sea, trabaja 1 año, 2 años y luego se la pasa viviendo aquí de subsidios sociales. El rollo era, los palestinos cada día pasaban la frontera con Israel para ir. Sí, literalmente, el presidente de Gaza es Donald Trump. Hay un consejo, hay una comisión gestora y el presidente de esas comisiones es Donald Trump. Sí, literalmente. O sea, los palestinos cada día pasan la frontera y al final del día vuelven a sus casas o volvían en Gaza y Cisjordania. Con la guerra del 2023 eso se acabó y bueno, intentaron traer gente de India, de Uzbekistán, de China, de otros lugares que bueno, por una parte, pues tienen el mismo problema que hay en Europa, o sea, ponen en peligro la composición étnica del Estado judío que ellos quieren tener.
Y por otra parte, algunos como los uzbecos son musulmanes, o sea, que probablemente se van a sentir más afines. Sí, no, él intenta sacar tajada de todo lo que hay, de todo lo que hace como presidente. Pero bueno, vamos a ver. Desde el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos ha proporcionado más de 34.000 millones de dólares en ayuda militar y operaciones regionales de apoyo a Israel, incluidos 21.700 millones de dólares en transferencias directas de armas y ventas adicionales de armas pendientes por valor de decenas de miles de millones. Aunque ponga ahí ventas de armas, o sea, el gobierno de Estados Unidos no ingresa nada por, por estas armas. ¿Por qué? O sea, vale, por una parte los fabricantes de armas estadounidenses sí venden esas armas a Israel, pero ¿qué hace Estados Unidos? Luna, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué hace Estados Unidos? Le da a Israel unos vales, Israel con esos vales pueden comprar armas a fabricantes de armas estadounidenses. O sea, básicamente están subsidiando a Israel con armas, pero es indirectamente un subsidio a su propia industria armamentista, ¿no? Pero ¿quién paga eso al final? ¿Quién paga eso al final? El contribuyente norteamericano, the US taxpayer. Gothic, bienvenido. Saludos a Uruguay. Muchas gracias. La guerra de Israel, respaldada por Estados Unidos, ha resultado en 236.000 víctimas, Palestina 67.075 muertos y 169.430 heridos, y la destrucción de la infraestructura podría elevar las muertes indirectas a 600.000 debido al hambre y las enfermedades. El dominio militar de Israel, incluidos los bombardeos en Gaza y los ataques en Siria, Líbano e Irán, depende completamente de las armas suministradas por Estados Unidos, con Biden aprobando un acuerdo de 20.000 millones de dólares y Trump presionando por 6.400 millones más en ventas de armas. La guerra ha desplazado a 5,3 millones de personas, incluidos 1,9 millones de niños en Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán, con datos incompletos que sugieren cifras aún mayores. Y en Siria también. El informe concluye que sin financiamiento, las armas y el apoyo político de Estados Unidos, Israel no podría sostener su brutal campaña, lo que plantea preguntas urgentes sobre la complicidad del fraude respaldado por los contribuyentes estadounidenses en el genocidio. O sea, dejando de lado el tema moral, de cuánta gente han matado y todo el rollo, ok, mirándoslo solo desde el punto de vista económico, ¿por qué Estados Unidos necesita pagarle la fiesta a Israel? ¿Por qué? Vale, ok, están subsidiando su industria armamentista, pero ¿por qué esos subsidios se los dan solo a Israel y no se los dan a otros países? ¿Por qué, por ejemplo, a España le están exigiendo que eleven su gasto militar y todo este rollo cuando a Israel se lo regalan? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, o sea, Estados Unidos antepone cosas como estas a cosas más urgentes que hay en Estados Unidos, como, oye, mejorar el sistema sanitario, alojar a los millones de gente sin casa que hay en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y bueno, alguno me dirá, no, pero es que Israel defiende los intereses de Estados Unidos, y no me jodas, brother. O sea, Israel es un lastre para Estados Unidos. O sea, ¿de qué le sirve? O sea, ¿de qué sirvió a Estados Unidos que Israel atacara a Qatar, ¿no? O que Israel erosione el poder de otro régimen apoyado por Estados Unidos como es el sirio? O ya, o sea, es lo que ya fue el insulto último, supremo, fue lo del USS Liberty, ¿no? Aviones israelíes bombardeando un barco estadounidense para crear ahí una bandera falsa para que luego Estados Unidos ayudara a Israel en una guerra contra Egipto. Que, o sea, luego les salió mal la operación porque un barco de inteligencia soviético apareció en la zona
y bueno, y lo filtraron a la prensa. Pero, o sea, si ese barco de los rusos no hubiera estado ahí, pues oye, todo el mundo hubiera pensado, no, los egipcios atacaron un barco gringo y no sé qué. En fin. Luis 2, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, saludos a Argentina. O sea, Estados Unidos le consiente a Israel cosas que a otro país no le consentiría para nada, ¿no? O sea, ni, ni a Rusia y China, que son superpotencias, le consienten tanto como a Israel, o países de la OTAN que en teoría militarmente son más fuertes que Israel, como Francia, por ejemplo, no le consienten tanto como a Israel, ¿no? Claro, muchos banksters y... Claro, ese es el rollo. Los sionistas financian las campañas de los políticos demócratas y republicanos y luego les tienen que devolver el favor. Ok. Estados Unidos ha canalizado más de 34.000 millones de dólares en ayuda militar y operaciones regionales de apoyo a Israel desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, según un nuevo informe condenatorio del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown. Los hallazgos revelan que el respaldo financiero y logístico de Washington ha sido fundamental para permitir la devastadora guerra de Israel contra Gaza, donde se estima que el 10% de la población ha muerto o resultado herida. La asombrosa cifra de 236.505 víctimas, incluidos 67.075 muertos y 169.430 heridos. Pero bueno, esos son solo la gente que ha muerto directamente. José Cruz, ¡wey! ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a México. ¿Cómo es que el CEPAC y financia políticos de Estados Unidos? El CEPAC es el... ¿Cuál es el CEPAC? No sé. Comité de Acción Política Conservador. Sí, bueno, los conservadores normalmente suelen ser pro-Israel. Ahora está saliendo un pequeño grupito, como gente como Tucker Carlson, como Marjorie Taylor Greene, que están viendo la verdad, y otros que no van tan lejos como esta gente, pero que dicen, oye, vale, está bien, Israel, nosotros queremos que gane Israel, estamos a favor de Israel, pero Estados Unidos primero. Nosotros no tenemos por qué pagarles la fiesta a los israelíes, ¿no? Y esa es otra corriente dentro del Partido Republicano que está ganando tracción, ¿no? Y bueno, eso junto con el sector más izquierdista del Partido Demócrata, que es abiertamente pro-palestino, pues yo creo que en el futuro, pues, van a cambiar las cosas en Estados Unidos. Israel tendrán que arreglárselas solos, ¿no? Aunque bueno, por otro lado, Caronte 47, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Eso es lo que ahora está cuestionando el periodista Tucker Carlson y una parte del MAGA. Más que el CEPAC, el Comité de Acción Política Fuerte del Sionismo es el AIPAC, American Israeli Political Action Committee. Ese es el AIPAC, claro, el AIPAC, sí, el AIPAC es probablemente uno de los comités de acción política más fuertes de Estados Unidos, el Comité de Acción Política Americano-Israelí. Tú sabes que para ser candidato a presidente tienes que ser aprobado por el AIPAC. Bernie Sanders, aún siendo judío, no quiso hacer el discursito delante del AIPAC. Y se cree que ese fue el motivo real por el que él fue... La votación primaria del Partido Demócrata fue amañada en el 2016 a favor de Hillary Clinton. Que bueno, muchos demócratas piensan hasta el día de hoy que si en el 2016 Bernie Sanders hubiera sido el candidato, Donald Trump no hubiera ganado las elecciones. Porque, o sea, Hillary Clinton representaba, o sea, todo lo peor del Partido Demócrata, ¿no? O sea, la corrupción, el clientelismo, todo este rollo, ¿no? Que bueno, Bernie Sanders también tenía sus cosas, ¿no? Pero, o sea, era lo menos malo.
El informe escrito por el analista de políticas William D. Hartung del Instituto Quincy destaca que se han enviado 21.700 millones de dólares en ayuda militar directa a Israel desde que comenzó la guerra, con ventas adicionales de armas por valor de decenas de miles de millones aún pendientes. Como explica el motor Brighton Enoch, desde el comienzo del conflicto del 7 de octubre, Estados Unidos ha aumentado rápidamente los envíos de armas a Israel, basándose en sus 3.000 millones anuales en ayuda militar financiada por los contribuyentes. Las transferencias y ventas militares activas actuales entre las dos naciones superan los 23.000 millones de dólares, lo que refuerza la profunda alianza estratégica entre Washington y Tel Aviv. Este aumento en el suministro de armas se alinea con las agresivas campañas militares de Israel, enredando aún más los recursos estadounidenses en conflictos geopolíticos. Mientras tanto, las operaciones estadounidenses en Yemen y Oriente Medio en general, provocadas por o en apoyo de las acciones militares israelíes, han costado a los contribuyentes entre 9.650 y 12.070 millones, lo que eleva el gasto total a 31.350 entre 31.350 y 33.770 millones de dólares en 2 años. Las armas estadounidenses alimentan la destrucción. El informe subraya que el dominio militar de Israel depende completamente del apoyo de Estados Unidos. Sin bombas, aviones y asistencia logística de fabricación estadounidense, Israel carecería de la potencia de fuego para sostener su implacable bombardeo de Gaza. Sin el dinero, las armas y el apoyo político de Estados Unidos, el ejército israelí no podría haber cometido una destrucción tan rápida y generalizada de vidas humanas e infraestructura en Gaza, afirma el informe. Además, señala que la capacidad de Israel para escalar los conflictos regionales, incluidos los ataques contra Siria, Líbano e Irán, depende en gran medida de las armas y el mantenimiento suministrados por Estados Unidos. La administración Biden ha continuado esta tendencia, aprobando un acuerdo de armas de 20.000 millones de dólares en 2024 para garantizar que el oleoducto militar de Israel permanezca abastecido hasta 2029. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está presionando al Congreso para que apruebe 6.400 millones de dólares adicionales en ventas de armas, incluidos 30 helicópteros de ataque Apache y 3.250 vehículos de asalto de infantería. La destrucción en Gaza se extiende mucho más allá de las bajas en el campo de batalla. La profesora de Oxford, Netta Crawford, otra colaboradora del informe, advierte que la demolición sistemática por parte de Israel de la infraestructura de energía, agua, saneamiento, agricultura, vivienda y atención médica en Gaza ha creado condiciones en las que las muertes indirectas por enfermedades e inanición podrían elevar el número de víctimas a casi 600.000, una proyección destacada por primera vez por The Lancet en julio. De cómo es que la IPAC financia a todos los políticos de Estados Unidos, entonces todos son títeres de Israel. Creo que solo Jimmy Carter no tuvo financiamiento, parece, no recuerdo. La política de Jimmy Carter fue, vale, sí, consiguió el acuerdo de paz entre Egipto y Israel, pero bueno, era algo parecido a lo que está haciendo Trump, o sea, los israelíes se retiraban, pero indirectamente seguían moviendo el cotarro en el Sinaí, ¿no? Pero bueno, si eso es así como tú dices, pues bueno, eso debe ser el motivo por el que Carter solo estuvo 4 años, ¿no? Y Ronald Reagan era como Trump, era entusiasta sionista, ¿no? Es muy interesante todo lo que está revelando Whitney Webb sobre esta conexión. Sí, bueno, vi sus videos sobre el tema de Epstein, sobre otras cosas, ¿no? Pero me da la impresión de que no sé, a veces es un poco reacia a criticarlos abiertamente. Bueno, las fuerzas israelíes continúan atacando a civiles incluso cuando afirman un cambio a operaciones defensivas. Los palestinos desplazados que intentan regresar a sus hogares se enfrentan a bombardeos y disparos, mientras que los funcionarios israelíes declaran abiertamente su intención de mantener una presencia militar a largo plazo en Gaza, incluidas las zonas de amortiguamiento. La guerra también ha provocado desplazamientos masivos en todo Oriente Medio, con 5,3 millones de personas, incluidos 1,9 millones de niños, obligados a abandonar sus hogares en Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán. El informe señala que los datos incompletos de naciones devastadas por la guerra, como Siria y Yemen, probablemente significan que la verdadera cifra de desplazamiento es aún mayor. Entonces aún sigues siendo Nazbol o ya eres apartidista. Yo no soy nada, brother, no sé, me estás contando. Seré lo que tú quieras. Si tú consideras que soy apartidista, pues soy apartidista. Si tú consideras que soy Nazbol, pues soy Nazbol. Que te diga.
Yo nunca dije que era Nazbol, lo dijiste tú. Bueno, hay cosas que me gustan de los Nazbol, ¿no? Pero... Ok, un genocidio habilitado por Washington. El proyecto Costs of War concluye que el respaldo de Estados Unidos es el eje de la... Bueno, ya empezamos con el cuento este como cada noche. Bueno, a ver, eh, creo que me había quedado el eje de la campaña militar de Israel, lo que le permite librar una guerra contra Gaza con una brutalidad sin precedentes. El gobierno de Israel no podría haber construido un ejército de su tamaño y sofisticación actuales sin el respaldo financiero de Estados Unidos, afirma el informe. A medida que aumenta el número de muertos y Gaza se tambalea al borde del colapso total, los hallazgos plantean preguntas urgentes sobre la complicidad de Estados Unidos en lo que muchos ahora etiquetan como un genocidio financiado por los contribuyentes estadounidenses y facilitado por el oleoducto de armas sin control de Washington. Sin un final a la vista para el derramamiento de sangre, el informe sirve como un sombrío recordatorio. Mientras Estados Unidos financie la maquinaria de guerra de Israel, el sufrimiento en Gaza continuará. Bueno, ahí está uno de los apaches que Israel quiere mandar. ¿No se oye? Ah, se fue la luz. Bueno, sin embargo, hace poco hizo 2 años de la guerra de Gaza, ¿no? Y bueno, sobre la supuesta retirada, ¿no? de Israel, aquí vemos soldados israelíes destrozando las pocas viviendas que todavía quedan en pie en Gaza, para que cuando los dueños de las casas vuelvan se lo encuentren todo destrozado. Es la política de tierra. ¿No te cae bien ni un poco Pedro Sánchez? Bueno, estoy de acuerdo con él de lo que hace sobre no apoyar a Israel y de no aumentar y de no regalar más dinero a la OTAN. Pero no estoy de acuerdo con toda la mierda wow que ha metido en el gobierno, ¿no? Que bueno, eso lo hacen en apuesta, ¿no? O sea, tanto es como en Estados Unidos, partido republicano, partido demócrata, que al final están controlados por los mismos. En España, pues el PP, PSOE está controlado por los mismos. O sea, el, si ahora entra un gobierno de PP y Vox, pues volverán a apoyar a Israel. Vale, por una parte, les quitarán las subvenciones a las organizaciones de las feministas, los LGBT y toda esta mierda, pero por otro lado volverán a apoyar a Israel, volverán a aumentar el gasto militar para satisfacer a la OTAN, que no sirve de nada a la defensa de España, porque luego los soldados los mandan al quinto pino, ahí al mar Báltico o a Rumanía, a acosar a los rusos, que es un país que no le ha hecho nada a España. Entonces, bueno, los dos son una mierda, PP, PSOE. O sea, sí, habrá cosas con el PP que esté de acuerdo y otras cosas con el PSOE que yo estoy de acuerdo también. Pero bueno, si me preguntas cuál es peor de los dos, incluso te dirá que el PP es peor porque está más controlado por los sionistas. Además, tanto el PP como el PSOE están llenos de masones, bro. Entonces... Bueno, ahora que ha hecho, vamos a ver un par de vídeos donde judíos hablan como los
los motivos del ataque del 7 de octubre. October 7th, first of all, was not some type of a surprise happening. It's very far from that. This was culminating from the fact that they occupied 77 years the land of the Palestinians. We are facing this horrible genocide since 1948. It's not since 2023. Eventually, it's going to give, it's going to explode. When my grandmother was 6 years old and she was forced to leave Lid, her country, because of the massacres that were being in Palestine at that time in 1948, she had to move from Lid to refugee camps in Ramallah, in Bitunia, in Jalazon, and then they stayed in Jericho. There weren't any October 7th at that time. And also in 1980, when she was killed along with her daughter and along with her other two relatives, it was not October 7th. And after that, when her home was demolished because two of her children were very angry because she was killed and they threw some rocks on one of the sector's buses, they were sentenced for 5 years in jail and their home was also destroyed. There were no 7 October at that time. My grandparents were killed in the Holocaust. Their constant mentioning the Holocaust, it's like an intimidation. It's a way of using as a guilt ride that the world should be silent when they're doing what they're doing to occupy. 3 years old, I was walking in my village along with my 6-month-old sister and my mother, and then a military vehicle passed by. It was in 1989. So as a child, I've done this slogan as a victory. I raised my 2 little fingers as a victory sign. So what happened after that? The vehicle had stopped. They got back. They took our mother and they just left. And they left us on the street. A 3-year-old child with her 6-month-old sibling. Every day is worse than the day prior. Every day is like an ingenious, satanic oppression of the Palestinian people. And as a Jew, it is abhorrent, it is revolting, it is totally contradictory to the whole concept of what it means to be a Jew, what our covenant with God is. By the end of the first Intifada, and the Israeli military forces had came to the house by the midnight. They just gave us, like, let's say 3 seconds. They just hit the door, and my mother was just wanted to put her hijab, her veil. They didn't give us any time to act, and immediately they had thrown a sound bomb to the door. My youngest sibling, I just can't forget her face when she was biting her nails and she wet herself because she had heard this horrible sound by the midnight. Determined to defend the faith which after so much of struggle and effort and sacrifice and longing. So you can see when they created their state, you see David Ben-Gurion reading the Declaration of Independence in 1948, and they're sitting there with the Star of David because they call it a Jewish state, the state of Israel. They took the name of Jacob, and this is how they're broadcasting to the world that they're creating a Jewish state. It's brazen chutzpah. Chutzpah means hubris, audacity, disrespect, that they're going to tell the world, they're openly declaring we're making a Jewish state, saying that, in other words, they're transforming Judaism clearly out of any subservience to God. Yeah, it's the first time that I'm saying this, but I don't know if I can, yani. Okay. I was passing from Nablus to Ramallah through Hawara checkpoint, and a female military soldier had asked me to go inside like a small 1 meter square place where she used to do like checkup for me. It was the scariest moments that I can remember. She asked me to remove my clothes one by one, and she said, no, you need to remove your pants because I need to check if you have bumps. And then I told her, how can I do such a thing? And you can see clearly that I am not holding anything. For me, it was the first time that I witnessed such an ugly sexual harassment. She insisted that I need to take all my clothes off, but I insisted that I won't do it. And I started raising my voice, and I asked her, go and bring your supervisor or anybody. I will not do it. And I was, inside me, there were too many emotions. I was afraid, and I was shocked, but at the same time, I had a lot of courage to say no. You're watching people being murdered, and you stand up and you say, wait, stop, what's going on here? And so you're an anti-Semite? You know, it's an insult to people, to humanity. They see what it means when you say anti-Semitism. It means nothing. So they've watered down totally the whole concept of anti-Semitism. Every year they would be going out on the streets and pleading, and they would say, stop terrorist Zionist massacre in Gaza and so forth in Palestine. And the reward for that is, by the way, they spray them with chemicals, and they brutally beat them, whether it's the children, they drive into them with horses, with cars, smash their heads. Here, you see them choking them, and this is the army. And if this would happen in any other country,
it would be, everybody would yell, scream, this is anti-Semitism. Palestine is with us every day, every night. We write a lot of articles, books, we do films, we do a lot of things about Palestine. We know it's not enough, but that's the thing that we can do as individuals, as people. Monje, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, saludos a Costa Rica. No recibí notificación del directo. Bueno, eso es lo que se llama la censura encubierta, ¿no? A veces llega más tarde, a veces llega incluso después de haberse terminado el programa. A veces ni siquiera lo envían. Que bueno, quizás es alguna clase de error informático de ellos, pero bueno, sospecho que es una censura encubierta, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver otro video que es del hijo de un general israelí que se fue a vivir a Estados Unidos porque también está contra Israel, ¿no? Miko Pelet se llama. Hay entrevistas con él por YouTube. Sí, bueno, el pintor, sí, algunas cosas. Lo que pasa que, bueno, cometió el error con el tratado de Avara de favorecer, pues, lo que estamos viendo hoy. De llevar judíos a Israel. Lo que pasa que, bueno, el problema era, había millones de judíos en Europa y en alguna parte habría que meterlos, ¿no? Entonces, o sea, Israel, pues bueno, parecía una buena opción, que bueno, luego se desdijo de eso del tratado de Avara y tal, porque se hizo amigo del mufti de Jerusalén y todo ese rollo, pero, o sea, lo de Israel habría sido buena idea si los israelíes aceptaran un Estado palestino. O sea, hay palestinos que tienen una actitud maximalista, ¿no? De que Israel deje de existir y todo ese rollo. Que bueno, eso no va a ocurrir. O sea, siendo realista ya, después de casi 80 años, o sea, habrá millones de judíos que viven en Israel, que vinieron de Yemen, vinieron de Irak, o sea, en los países árabes no están esperándolos, ¿no? En Europa del Este tampoco están, o sea, en Polonia no están esperando a 3 millones de judíos, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrán que quedarse en Israel, supongo. Pero, o sea, claro, los palestinos también tienen derecho a un Estado y todo el rollo. Entonces es lo que incluso varias administraciones es incluso la política oficial del gobierno de Estados Unidos. O sea, los asentamientos de Cisjordania no están reconocidos por ningún gobierno, bueno, quizá algunos sí, pero la mayoría, ni siquiera Estados Unidos reconoce la legalidad. Estados Unidos reconoce los asentamientos de Jerusalén, pero los de Cisjordania no los reconoce. Entonces, bueno, pues ahora ya a estas alturas lo único sería pues que Israel se retirara a las fronteras de 1967 y crear un Estado palestino. Aunque bueno, o sea, yo estaría a favor de que Israel se quedara con Cisjordania, Gaza y tal, o sea, les diría, vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar con todos los, no solo con los gazatíes, nos vamos a quedar con los palestinos de Cisjordania también y con los árabes de Israel, pero con una condición. Todos los judíos de todos los países del mundo tienen que ir a Israel y quedarse en Israel y no salir de ahí. Entonces sí, entonces perfecto, ¿no? Bueno, otra solución que se dice sería crear un solo Estado, ¿no? Que Israel se convirtiera, que Palestina e Israel se unieran en un solo Estado secular y multiétnico. Pero eso no va a ocurrir. O sea, si han estado 80 años dando por culo para tener un Estado judío, pues ahora no. O sea, podrán hacer algunas concesiones aquí y allí, pero no van a. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el hijo del general. Now, what does ceasefire mean anyway? Israel has signed thousands of God knows how many ceasefire agreements, and they've always violated them. A day later, 2 days later, they always violate ceasefire agreements. They always have. Ceasefire agreement means nothing. You know, that's why I say if we're going to do something, it's got to be huge. It's billions of dollars to go into Gaza and rebuild and rehabilitate
and then no-fly zone, and then moving on quickly to dismantle the apartheid regime, achieve the safety and security of Palestinians once and for all and forever through a permanent agreement, not a ceasefire agreement, a permanent political solution. That's got to happen. If anybody wants to talk about peace, first thing you have to do is you have to dismantle apartheid. You have to end the killing of Palestinians. You have to provide safety. The Zionist state will ever allow the Palestinians to be recognized as a nation, as a country, and so on. And we see where this leads us. In other words, we see the apartheid, we see the genocide, we see the ethnic cleansing. These are major crimes against humanity that have been going on for 75 years. So anybody who wants to support Israel, this is it. This is it. There's no other pie in the sky, peace-loving Israel. This is it. There is another option, though. There is the option of dismantling apartheid, of imposing severe sanctions until this apartheid South Africa, for example, and then just allowing a democracy, a free Palestine, a democratic state with equal rights on all of historic Palestine to emerge, just like they did in South Africa. One state, two state is not a conversation. It's not a serious debate. It's not a debate. It's nonsense. Two state. Anybody who still talks about two states, either these are completely ignorant or is lying and doesn't want to really face the truth. Because the truth of the matter is that all of Palestine is a single state. It's the state of Israel, all of it. There's not a single, square inch of Palestine that is not. Y bueno, esa comparación con Sudáfrica, o sea, por una parte llamar a Israel un estado de apartheid, o sea, por una parte sí, tiene algunas cosas en común, pero o sea, la Sudáfrica del apartheid comparado con Israel eran angelitos, o sea, vale, discriminaban a los negros y todo ese rollo, ¿no? Pero, o sea, el gobierno sudafricano de esa época nunca destruyó ciudades enteras de los negros con aviones y mierdas así, ¿no? O sea, como mucho era material antidisturbios y la cosa se ponía muy, muy fea, pues sacaban armas ligeras, metralladoras, ¿no? Pero nunca los bombardearon con artillería pesada, ni mataron a cientos de miles con un bombardeo constante, o sea... Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dice, que todo Israel tendría que ser parte de Palestina, pero o sea, eso no es realista. O sea, pensar de que ahora Israel se puede convertir en un estado secular y multiétnico donde judíos y árabes puedan convivir de manera... O sea, ya hay árabes viviendo dentro de Israel, pero por una parte se ha derramado tanta sangre y se ha creado tanto resentimiento por ambas partes que va a ser complicado vivir juntos. Por otra parte, o sea, en la Sudáfrica del apartheid los blancos eran el 10-12% de la población, o sea, lo podían haber, vale, podían haber mantenido el poder unas décadas más, podían haberse replegado a una parte más pequeña de Sudáfrica, podían haber hecho varias cosas, ¿no? Pero, o sea, eran una minoría tan pequeña los blancos en Sudáfrica que era ya complicado mantener el poder a largo plazo, ¿no? Entonces, pero en Israel tiene 9 millones de habitantes, de los que creo que el 80 y pico % son judíos, o sea... Si sumamos los tres territorios, Israel, Gaza y Cisjordania, las tres entidades juntas pues tienen una población de 13 millones de personas, de los cuales pues 5 o 6 millones son árabes y 7 millones son judíos. O sea, los judíos siguen siendo una mayoría, o sea, no... Aunque bueno, también es verdad que hay mucho judío que está inscrito en Israel, pero realmente no vive en Israel, vive en Estados Unidos, o en Londres, o en Francia, o en Bélgica, ¿no? O sea, de los 7 millones de los 7-8 millones de personas que están inscritos como ciudadanos judíos de Israel, quizás solo 5 o 6 millones vivan ahí realmente. Pero bueno, aún así siguen siendo la mitad de la gente. Y comparado con los palestinos tienen mucho más dinero, mucha más influencia a nivel político, geopolítico y tal, ¿no? Y que bueno, lo del Estado palestino y tal, hay varios gobiernos de Estados Unidos que lo han probado. O sea, Bill Clinton, lo de los acuerdos de Oslo y tal, era eso, un Estado palestino. La Autoridad Nacional Palestina se suponía que iba a ser el embrión de lo que luego iba a ser
un Estado palestino, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como decía el señor este del video, o sea, han firmado montones de acuerdos, altos al fuego, todo, y todo han sido manipulaciones y engaños para ganar tiempo, para marear la perdiz y sacarles dinero a los gringos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, claro que hay varias cosas que se podrían hacer, pero mientras los gringos no cambien de actitud, ¿no? O sea, que Estados Unidos se ponga firme, ok. Número 1, no más armas ni más subsidios para Israel, que se paguen ellos la fiesta. Número 2, que les pongan tantas sanciones o más como le han puesto a Venezuela o a Cuba. O sea, ¿tú te crees que es normal? O sea, que Maduro, gente como Maduro o Díaz, no han hecho ni el 1% de lo que ha hecho Netanyahu. O sea, por a lo mejor unas docenas de personas que ha matado la policía de Maduro, ponen ahí unas sanciones que han reventado la economía de todo el país, y ahora a Israel no tiene sanciones. O sea, que le quiten los subsidios, que le pongan sanciones, ¿no? Y luego veremos, o sea, vale, sí, podrán aguantar, ¿no? Pero, o sea, si hacen esto, quizá con el tiempo hasta los propios judíos le piden a Israel que firmen ya un tratado final. Pero bueno, mientras los yanquis no cambien de actitud, pues esto puede seguir. No, y al final ahora en Cisjordania los israelíes tienen un plan que es para quedarse el 80 y pico % de Cisjordania, ¿no? O sea, es una política progresiva, ¿no? O sea, los palestinos de Cisjordania estarán amontonados en el 18% del territorio de su propio país. O sea, básicamente es hacerles la vida imposible para que se marchen de ahí. Como ya han hecho en Gaza. En Gaza, de los 2 millones de personas que habían al principio de la guerra, quedan más o menos 1.200.000, algo así. O sea, 600.000 están muertos y 200.000 han abandonado Gaza. Y más que se van a ir. Porque claro, ahora ha terminado la guerra, uno de los puntos del plan de Trump es quien quiera abandonar Gaza se puede ir. O sea, ¿tú te crees que? Y dicen que a cada gazatí que se quiera ir le van a dar entre 9 y 23.000 dólares. O sea, que vale, te vas a... Los países a donde los envían no son países muy ricos, pero... Oye, Gaza también es, o sea, ha dejado de existir prácticamente. O sea, muchos pensarán, bueno, entre empezar de cero en Gaza y empezar en otro país con 9.000 pavos en el bolsillo, pues piensan, oye, pues bueno, dame los 9.000 pavos y me voy a otro país. Bueno. No. Ok. Pero bueno, hay gente que dice que bueno, que hay que apoyar a Israel porque son el escudo de Occidente y su cultura es europea y que no sé qué y que luchan contra... A mí me llaman la atención algunos vídeos que salen de Gaza, ¿no? O sea, miren este vídeo, miren este niño, o sea... No me digan que este niño no podría ser francés o de algún país de Europa, ¿me entiendes? Ahora miren estas niñas, o sea, si estas niñas las quitas de Gaza y me dices, no, son alemanas o suecas o de algún país nórdico, yo me lo creo también, ¿me entiendes? O sea, los palestinos, o sea, son árabes, pero tienen también sangre de los cruzados, de los romanos y de los griegos. En cambio, los israelíes, o sea, son una mezcla de todo, o sea, han metido ahí judíos etíopes, judíos árabes, con judíos de Europa, que sí, eran una mezcla de, o sea, tienen parte de sangre europea, pero si tú me dices, o sea, ¿quién parece más europeo? ¿Esta gente o los soldados que veíamos en el otro vídeo? Pues bueno, yo creo que está claro, ¿no? O sea, la mayoría de... Como en Israel, han hecho una mezcla ahí de sí, judíos europeos, pero lo han mezclado ahí con etíopes, sefarditas, mizrahis, de todo, ¿no? Y pues bueno, como el gen blanco es recesivo,
pues tienden a ser un pueblo más de piel morena. O sea, eso de que los judíos, de que los israelíes son occidentales y de que los gazatíes son alguna especie de subhumanos de una raza semítica inferior, como dicen algunos de la extrema derecha, pues eso no es tan así, ¿eh? Los israelíes son sucios y piojosos. Pues es posible, no sé. Bueno, señores, no sé, no, tienen fama de eso, pero bueno, no sé, supongo que habrá judíos que se laven la cabeza y otros no. Bueno, vamos a ir a otro tema. El programa de segunda oportunidad de YouTube, un retiro parcial de la censura de la era de la pandemia. Bueno, no sé si lo saben, gente como Jorge Guerra les han devuelto el canal. Y también han devuelto algunos videos borrados durante la pandemia. Sin embargo, como dice ahí en el artículo, o sea, yo no me fío un pelo de YouTube. Mutilado sin familia en otro país. Sí, pero oye, para estar mutilado sin familia en Gaza, que bueno, o sea, los que se quieran llevar a su familia, supongo que les dejarán llevar a su familia. Para estar mutilado y sin familia en Gaza y sin un céntimo, pues muchos van a decir, bueno, voy a agarrar los 9.000 pavos que me dan los israelíes y me voy a, pues no sé, están hablando de Libia, Somalia, Etiopía, Somalilandia, Indonesia también se ha nombrado, hay diferentes países a donde se les podría mandar. Que bueno, Trump dice que el que quiera quedarse se podrá quedar y el que quiera marcharse se podrá marchar. Veremos cómo acaba eso. Que bueno, o sea, Netanyahu es, o sea, es alguien que tiene poca, o sea, ¿cómo te diré? No sabe usar la zanahoria y el bastón, o sea, solo tiene el bastón, ¿me entiendes? En cambio, Trump ha agarrado a Netanyahu y le ha dicho, oye, no, porque Trump es the art of the deal, el arte del trato, ¿no? Trump ha agarrado a Netanyahu y le ha dicho, no, mira, esto no es manera de hacer las cosas, o sea, tienes que, o sea, usar el bastón, pero de vez en cuando usar la zanahoria también. Es decir, ahora toca usar la zanahoria, ¿no? O sea, no les van a obligar a marcharse, pero les van a dar incentivos para marcharse, ¿no? Que bueno, o sea, oye, han gastado 90.000 millones. O sea, ¿cuánto? Vale, que si quedan 1.200.000 personas en Gaza, pongamos que de 1.200.000, 1 millón se van, pongamos, y les dan $9.000 a cada uno. Son 9.000 millones de dólares. Oye, es mucho más barato que la guerra, ¿me entiendes? O sea, incluso si lo agarras por la parte alta, que serían 23 millones, todavía les saldría más barato que la guerra. O sea, Netanyahu es un pedazo de asno que no sirve para nada. O sea, que hasta su propio pueblo, los judíos, lo odian, ¿no? O sea, es algo... ¿Cómo tienes que ser para que hasta ellos te odien? Bueno,